Resulta interesante considerar el informe de estadísticas presentado por CEPAL para febrero de este año 2025 con tres tipos de datos referidos a América Latina y el Caribe que interesa considerarlos en el marco de la situación de la economía mundial a la que en general hacemos referencia. Ahora queremos enfocarnos en la región latinoamericana y caribeña, poniendo énfasis en esos tres tipos de datos que menciona la CEPAL. Uno son los datos de población. Segundo, los datos estadísticos ofrecidos por los propios gobiernos nacionales sobre evolución de la economía. Y en tercer lugar, los datos ambientales. Bueno, es preocupante considerar los tres aspectos. Digamos que respecto de la población, bueno, cuando se miran los datos de evolución de la población, señalemos que en el plano mundial hay una tendencia a la desaceleración del crecimiento de la población mundial. América Latina y el Caribe es parte de esa misma tendencia. Con un dato relevante, que en el Caribe está disminuyendo la población. Digamos que, claro, la población del Caribe respecto de la población de América Latina es significativamente menor. Pero bueno, la desaceleración ocurre en toda la región y pérdida de población en el Caribe, que incide mucho menos que América Latina. Pero dentro de los datos de población, un dato que interesa muchísimo en estos tiempos es el tema de la pobreza, de la extrema pobreza y de la pobreza. Bueno, América Latina y el Caribe venía hasta la pandemia en una tendencia decreciente de la pobreza y de la extrema pobreza. La pandemia cambió la situación y aceleró el proceso de empobrecimiento y de extrema pobreza. En su momento la CEPAL llegó a hablar de una década perdida. Digamos que lo que se había ganado en la década del 10, bueno, se había perdido con la pandemia y los años inmediatamente siguientes. En el 2024 empezó a cambiar la tendencia y empezó de nuevo a disminuir los datos de extrema pobreza y de pobreza, pero ya muy lejos de aquellos puntos máximos obtenidos antes de la pandemia. Digamos que ahí aparece un desafío grande, un desafío muy importante sobre cómo potenciar la pobreza. Claro, digamos que en simultáneo en la economía mundial lo que se manifiesta en este tiempo es un crecimiento de la brecha entre riqueza y pobreza. O sea, no es solo América Latina y el Caribe donde hay crecimientos de datos de pobreza y de extrema pobreza. Por eso digamos que desde el punto de vista de la población en la región, hay que ver una desaceleración del crecimiento, hay un envejecimiento de la población, por supuesto que hay matices entre los distintos países, pero también podemos decir que a mayor desarrollo relativo de los países hay una menor tasa de natalidad. Entonces hay varios problemas que refleja la estadística que difunde CEPAL para febrero de este año 2025 con datos que llegan hasta el 2023 y hasta el 2024. En materia económica, bueno, también América Latina y el Caribe es coherente o convergente con lo que pasa en la economía mundial. Hay una tendencia a la desaceleración de la economía. Digamos, América Latina y el Caribe no está creciendo a los ritmos que crecía anteriormente, digamos. Hay un punto de quiebre en la producción en la crisis del 2007, 2008, 2009. Hay un repunte en el 2010.
pero luego del 2010 hay una tendencia a la caída que se agrava con la pandemia del 2020. Y aunque el 2021 muestra un rebote de recuperación, y claro, si se recupera lo que cayó el año anterior, es que se vuelve al año anterior. Es decir, que es una recuperación estadística del 2021 respecto del 2020, pero a partir del 2022 de nuevo aparece una tendencia a la baja de ese pico de recuperación del 2021. O sea que la economía, la capacidad de producir, de distribuir de América Latina y el Caribe es coherente y convergente con lo que pasa en la economía mundial. De paso, asociado con lo que decíamos antes, América Latina y el Caribe aparece como uno de los continentes de mayor desigualdad en la distribución del ingreso. Y recordemos que el ingreso es equivalente a la producción. Digamos que la distribución entre salarios y ganancia está asociado a la capacidad de producir. Por lo tanto, si hay una tendencia a la desaceleración de la producción, bueno, luego cuando se distribuye esa producción, lo que los datos de la CEPAL verifican es que se sigue profundizando la inequitativa distribución del ingreso. Por eso es que crecen la pobreza, la extrema pobreza, aunque insistamos, aunque en el último año disminuya sobre la tendencia preocupante de los años previos, en lo que es posterior a pandemia, 2020 a 2023, el tema de la desigualdad agravada en América Latina y el Caribe es un tema muy serio. Desagregando los datos estadísticos de la economía, bueno, y producto de este deterioro de la distribución del ingreso, hay una afectación del consumo popular. Hay una restricción del gasto público asociado a las políticas de austeridad. Y claro, como cuestión de fondo, lo clave es la tendencia a la disminución de la inversión. La inversión productiva es la que permite un crecimiento de la producción y por lo tanto una posibilidad de que se discuta de una manera diferente la distribución del ingreso. Digamos que en el marco de la crisis mundial, América Latina no aparece como destino principal de las inversiones externas. Claro, también aquí hay que señalar matices y decir que el principal receptor de inversiones externas es Brasil, no en vano, la economía más grande, más importante de América Latina. Y vamos a insistir que eso no quiere decir que esas inversiones productivas, crecimiento de la producción en Brasil, mejoren la distribución del ingreso en Brasil. Solo registramos el dato estadístico que Brasil es el principal receptor de inversión externa. Los datos de la CEPAL verifican que los países que explican la capacidad de producción en América Latina está muy lejos, en primer lugar Brasil, segundo está México, tercero, alejado de México y de Brasil, Argentina. Luego, no tan alejado de Argentina, siguen Colombia y Chile, luego la escala siguiente de países con menor desarrollo relativo. Si miramos lo que llamamos la ecuación macroeconómica, que tiene que ver con consumo más inversión, con las relaciones exteriores, ya nos hemos referido a que hay una tendencia a la disminución del consumo de la sociedad, pero también público, que las inversiones muestran una tendencia a la desaceleración de inversiones en la región. Y respecto de las relaciones exteriores, bueno, hay una consolidación de un déficit comercial, de un déficit de servicios, con América Latina destinando a pagos de la deuda de manera muy, muy importante, con lo cual un costo financiero muy serio. Y señalemos que el comercio intrarregional no es lo más destacado.
Digamos que no hay un crecimiento de las relaciones comerciales, financieras entre los países de la región. Uno podría pensar que en la agenda del debate de economía política, en el debate de políticas públicas a principios del siglo XXI, había un conjunto de iniciativas para potenciar el desarrollo económico intrarregional, comercio entre los países de la región, articulación de una nueva arquitectura financiera en la región. Bueno, nada de eso es lo que nos devuelve el informe de CEPAL de febrero del 2025, lo que también ahí presenta, si ustedes quieren, un desafío para la región latinoamericana y caribeña, que hay que retomar una agenda de desarrollo virtuoso de los intercambios comerciales, financieros, diplomáticos, políticos, culturales en la región latinoamericana y caribeña. El tercer capítulo tiene que ver con lo ambiental. Y bueno, es importante ver cómo ahí se refleja que han crecido los riesgos ambientales con el transcurrir del tiempo. La dimensión ambiental ecológica es preocupante en América Latina, claro. Ahí aparecen los datos que ratifican la tendencia a la primarización productiva y de las exportaciones de la región, con datos muy interesantes en materia energética, donde la región latinoamericana y caribeña consolida su carácter de proveedor de materias primas, donde se destacan los rubros de alimentación, de energía, de minerales, y claro, en ese sentido, América Latina y el Caribe no viene discutiendo una estrategia conjunta para tratar de morigerar efectos regresivos que hay en el conjunto de los países de la región respecto de los problemas del cambio climático, sobre todo en tiempos de reorganización del sistema mundial, donde se aleja los temas de la agenda del cambio energético y por lo tanto hay impactos climáticos negativos y regresivos. En síntesis, un interesante informe de la CEPAL con datos estadísticos para estudiar, que acá los glosamos mínimamente como una síntesis, pero que vale la pena ir al informe y estudiar esta secuencia de datos poblacionales, económicos y ambientales, muy útiles para conocer los problemas que tiene la región e incluso políticas necesarias para superar esos problemas. Hasta la próxima.